Iván Poduje expuso cómo el gobierno de Gabriel Boric mintió sobre las cifras de la construcción de viviendas. Durante meses se instalaron cifras optimistas, balances positivos y una narrativa de avance sostenido que no coincidía con lo que muchas familias estaban viviendo en terreno. La distancia entre la comunicación oficial y la realidad concreta empezó a hacerse evidente. Cuando los números comienzan a ajustarse según convenga al discurso, la confianza se erosiona. Y eso es precisamente lo que quedó expuesto en esta entrevista. Hola y bienvenidos a El Punto Ciego. Más allá de las diferencias políticas, lo que se reveló aquí es una falla de conducción, decisiones mal enfocadas, tiempos mal gestionados y una administración que priorizó mostrar progreso antes que asegurar resultados reales. Cuando un gobierno basa su identidad en la idea de que viene a hacerlo mejor que los anteriores, el estándar es más alto. Si la ejecución no está a la altura del relato, la contradicción se vuelve inevitable. Y en materia de reconstrucción, esa contradicción tiene consecuencias humanas concretas. Se toma este tema. Ahora hay una controversia por la cantidad de casas del programa de emergencia, si se cumplió la meta, si la meta estaba inflada porque venían casas del gobierno anterior. El ministro Montes dice que van a dejar casas para el gobierno que empieza. ¿Cómo aprecia usted todo esto? Mire, al final del día son cosas bien irrelevantes para efectos de la familia. Nosotros tenemos, el presidente comprometió 400.000 viviendas. Eso incluye viviendas que vienen del gobierno actual y viviendas que nosotros tenemos que dejar avanzadas para el gobierno que sigue. Entonces, en todos los gobiernos pasa eso. Se recibe un arrastre y... Es imposible que no, digamos. No, pues absolutamente, así funciona. Y yo creo que lo más complicado, más que la vivienda, es los recursos, que efectivamente hemos tenido un corte de recursos importante para el primer año en los tramos más vulnerables, son los segmentos, lo que se llama el Fondo Solidario o DS49, que es el nombre del decreto que crea este fondo. Que es una de las patas del programa de emergencia habitacional, digamos. Claro, que ahí... Porque se cortaron los subsidios ahí. Ahí se redujeron casi 20.000 subsidios. Sí. Eso es un hecho de la causa, yo lo hablé con el ministro, me dijo Sí, porque está así en la ley de presupuesto. Sí, claro, la circular ya está oficial y me dijo que, bueno, fue una decisión asociada al recorte del gasto. Nosotros lo lamentamos mucho porque obviamente eso implica o puede implicar atraso en familias que están esperando hace años directamente, literalmente. Y por lo tanto tenemos que ver cómo resolverlo, pero eso es un hecho. ¿Lo habló con Jorge Guiró? ¿Con el futuro ministro? Sí, lo he hablado con el ministro Quirós. Porque Sí. va a tener que haber reasignaciones, si es que hay holgura o margen para hacerlo. Sí, digamos. tenemos que hacer eso y además tenemos dos reconstrucciones que tienen fondos especiales. El FED, que es un fondo que no puede comprometer, por ejemplo, pongo un caso en Concepción, en Biobío en realidad, en Penco Tomé, el costo de la reconstrucción, si no tuviéramos un fondo especial, se lleva casi el 92% de todos los recursos destinados a los segmentos vulnerables si usáramos los programas comunes. Entonces necesitamos un fondo especial para no comprometer los recursos del déficit, que son los programas regulares por la reconstrucción. O sea, si la reconstrucción se financiara con el presupuesto regular, no habría plata para Vivienda viviendas de en el Biobío, claro, Ah. claro. Sí, no, o sea, o sea, este grave. Sí. por supuesto que sí, lo hemos hablado con el ministro. En general hemos tenido una relación de equipo con varios ministros, con la ministra de Seguridad también, con la ministra de Desarrollo Social, con el ministro del Interior, Alvarado, con el cual tenemos que abordar la fase de emergencia, que donde está hoy día el tema de la reconstrucción. Así que, absolutamente, mucha conexión con él. Estamos con el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. En ese contexto, a propósito de reconstrucción, hay mucha gente pensando que, bueno, otra cosa es con guitarra, porque usted fue crítico, muy Sí, claro, crítico, muy crítico. de la reconstrucción en Valparaíso. Sí, Bueno, sí, y ahora va a tener que hacerse cargo de ella, sí, claro. de lo que queda Sí. y de lo que pasa en el Biobío Sí. y en Ñuble. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de modo de conseguir no caer en lo mismo que usted criticó, digamos? Mire, hay dos diferencias. La primera tiene que ver con la gobernanza de la reconstrucción. Por una razón que nosotros nunca entendimos, el presidente Boric puso a cargo de la reconstrucción el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que no tiene experiencia en reconstrucción y que en la práctica tuvo que formular el plan sin tener las competencias ni las atribuciones tampoco, que lo más importante en el Estado, usted sabe, Iván, solamente se puede hacer lo que la ley permite, y hemos tenido varias clases con la Contralora, una magistral y vamos a tener otra, para poder entender eso bien. Primer error, entonces, poner al Ministerio de Desarrollo Social. El encargado de la reconstrucción debe ser el Ministerio de la Vivienda. Y lo segundo es que... Y así va a ser. Y así va a ser. Y lo segundo es que, producto de, probablemente de eso, y de desconocimiento de algunas autoridades regionales
o sectoriales vinculadas, por ejemplo, al Serviu, se perdió casi un año en adaptación de decretos, en tratar de adaptar instrumentos que son para una situación en régimen, para una catástrofe. Y eso fue gravísimo, y eso no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros, por los años que llevo trabajando en esto, y porque ya estamos, en el fondo, 7 meses preparándonos para asumir, primero como parte del comando del presidente, y luego ya cuando él me nomina, tenemos ya un pre-plan reforzado, hemos hablado con todos los funcionarios clave, sabemos qué cosas tenemos que modificar para ir más rápido y tenemos metas que tenemos que cumplir. Así que efectivamente otra cosa con guitarra y ahora hay que cumplir. Eso es lo que Porque espera la gente. el ministro Montes dice, el problema, bueno, pues primero dice que en Valparaíso distintas autoridades de gobierno han variado la cifra, pero es del orden del 50% de la reconstrucción. Antes dijo que era, sí, antes, no, mire, a ver. Si usted revisa el plan de reconstrucción publicado oficialmente, hablaba de 4.600 viviendas destruidas. Y en los hechos tenemos... Estamos hablando de Valparaíso y Viña, ¿no? Sí, sí. El plan que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, insisto, raro que el Desarrollo Social haga eso. La ministra Toro no sabe de reconstrucción. Ningún ministro de Desarrollo Social, no es su función. Pero esas son las viviendas destruidas. Por alguna razón, que después explicaron, que se llaman las inhabilidades, bajaron de esas 4.600 a 3.500. Y sobre eso han calculado todos los avances. O sea, sacaron más de 1.000 viviendas del catastro. Ahora, esas 1.000 viviendas son 1.000 familias, hay que reconstruir. Por supuesto que hay que reconstruirlas, la declararon inhábiles. A lo mejor no en el lugar en el que estaban, digamos. Son muy pocas las que hay que relocalizar, pero el problema ahí es que cuando usted usa un decreto o un subsidio que está diseñado para una época de normalidad, ese decreto tiene inhabilidades que es, por ejemplo, le pongo un caso, si uso el decreto sin deuda, que es el que se usó en este caso, que es el 49, yo no puedo tener familias que tienen más de una vivienda, no puedo, porque obviamente está creado para los segmentos más vulnerables, tengo que tener un porcentaje de vulnerabilidad en la ficha social de tanto, y tengo que tener un metraje de la casa de tanto. ¿Qué pasó? Las casas que se quemaron eran más chicas o más grandes, vulneraban el metraje, la gente tenía menos vulnerabilidad de la exigida, y en muchos casos tenía más de una casa. Y entonces lo que tiene que pasar ahí es que se tiene que crear una herramienta. No, se modifican las inhabilidades, que es una cosa por decreto supremo, o asociado al estado de catástrofe. Es bastante simple, pero el Ministerio de la Vivienda perdió un año adaptando estas inhabilidades. Y lo peor es que la familia, de hecho hay una agrupación que se llama Inhábiles Duros, que son familias que todavía no tienen ni siquiera subsidio, porque se consideran fuera de la reconstrucción. Entonces, ¿cuál era el punto? Si usted achica el universo de viviendas que tiene que reconstruir, el avance siempre va a ser mayor al que tiene que ser. Pero son artilugios aritméticos. Sí, sí, nosotros no vamos a entrar en esa discusión. Tenemos 470 viviendas entregadas, otras 700 que están. Pero lo más importante, Iván, es que tenemos más de 1.000 familias que hoy día no tienen ninguna respuesta, ni siquiera tienen subsidio a 2 años del incendio, y eso no es aceptable. Ya, y eso no va a ocurrir tampoco en el Biobío. No va a ocurrir en el Biobío porque vamos a eliminar las inhabilidades. De hecho, ya sabemos cómo se hace y además vamos a usar otros decretos que son decretos que existen en el Ministerio para ir mucho más rápido. Y además estamos con una relación de trabajo con los alcaldes muy directa desde el inicio. A propósito, los alcaldes armaron o quedaron con el compromiso con la Asociación de Municipalidades de armar una mesa permanente. Ayer estuvimos en la Asociación Chilena de Municipalidades con la ministra Rincón, futura ministra Rincón, con el alcalde de Alessandri, con el alcalde de San Joaquín Labra, la alcaldesa de Papú, la alcaldesa de Sierra Gorda, y efectivamente generamos acuerdos para tener varias mesas. El presidente Kast nos ha pedido trabajar de la mano con los alcaldes porque son las personas que están más en contacto. Además, él tiene una relación muy directa con ellos históricamente en su carrera política y eso es lo que estamos haciendo. Así que sí, vamos a hacer 3 mesas de trabajo permanentes con la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Y en el caso de vivienda, qué es lo más relevante? En vivienda, la lista de espera de los comités de vivienda, 15, 18 años, crítico. La falta de terrenos, la burocracia. Lo que quedó al descubierto no es una simple descoordinación administrativa, sino una gestión mediocre, errática y sorprendentemente rudimentaria para quienes prometían profesionalismo. Cuando la ejecución depende de ajustes forzados, reinterpretaciones convenientes y explicaciones defensivas, lo que emerge es una administración frágil, desordenada y técnicamente pobre. No estamos frente a un traspié aislado, sino ante una conducción improvisada, lenta y carente de visión estratégica. La reconstrucción exige precisión y liderazgo, lo que se vio fue torpeza y desprolijidad.
La insistencia en sostener resultados discutibles revela algo aún más preocupante: obstinación y soberbia combinadas con incompetencia operativa. Una gestión que se presenta como moderna pero actúa con amateurismo estructural termina perdiendo credibilidad rápidamente. Falta de previsión, falta de control y falta de rigor son síntomas de una administración que simplemente no estuvo a la altura. Cuando la responsabilidad pública se ejerce con liviandad y desorden, el resultado no es solo ineficiencia, es un fracaso administrativo evidente. ¿Qué te deja esta polémica sobre la reconstrucción? ¿Te parece que estamos frente a un problema técnico puntual o a una gestión desordenada que intentó sostener un relato más optimista que la realidad? ¿Crees que ajustar cifras y marcos de cálculo es una práctica válida en política pública o una señal de debilidad administrativa? La lentitud y las decisiones cuestionables son parte del desgaste normal del poder o reflejan una conducción poco rigurosa en un tema tan sensible como la vivienda. Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo constante al canal. Recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas puedan informarse y participar en la conversación. Nos vemos en un próximo video.